¿sí? O sea, que su molestia no permita de establecerse a llegar a la meta porque se salió de sus hábitos, ¿ok? Entonces allí podría estar alterada la corteza frontomedial. Cuando veamos la clase de corteza prefrontal específicamente, en la clase de funciones ejecutivas se hablará otra vez de esto. Esto tiene que ver con el tema de la flexibilidad cognitiva. También participa en la regulación y el esfuerzo atencional. Ya veremos más adelante que la corteza prefrontal participa en la atención dividida. Cuando veamos la clase de atención, existe una clasificación, ¿sí? Existe, por ejemplo, la atención sostenida, la atención dividida, la atención inhibida, por ejemplo, ¿sí? Y eso tiene que ver con sistemas o circuitos neuronales que permiten dicha función. Pero lo que corresponde a la corteza prefrontal corresponde a la atención dividida, que la persona puede prestar atención a dos situaciones distintas al mismo tiempo y lo pueda decir adecuadamente o lo pueda describir adecuadamente. Participa en la regulación de la agresión y de los estados motivacionales. Por esa razón, una persona que tenga una lesión en la corteza frontomedial son personas agresivas. Tienden a golpear a las otras personas o agredir verbalmente a la otra persona. Con respecto a los estados emocionales, emocionales y motivacionales, tiene que ver más que todo a largo plazo, ¿sí? Las motivaciones a futuro. Por ejemplo, a mí me gustaría viajar a Argentina el próximo año. Eso es una motivación, ¿ok? Que se genera a largo plazo, una meta. Entonces voy a hacer todo lo posible o todas las cosas o los elementos, porque estoy motivado, a que en un futuro viaje a Argentina, ¿sí? Tiene que ver con la regulación de las emociones o la relación con las emociones y los planes a futuro, ¿ok? Se refiere a las motivaciones, a los estados motivacionales. En la porción inferior de la corteza frontomedial está relacionada con el control autonómico, en las respuestas viscerales relacionadas a los estímulos afectivos. ¿Ok? Eso porque tiene que ver o participa en el circuito neuronal del sistema límbico. ¿Sí? Cuando veamos las conexiones de las asas, incluyendo la asa límbica, ¿ok? Que tiene conexiones con la amígdala cerebral, los núcleos subcorticales y la corteza orbitofrontal y frontomedial, entonces ahí la amígdala cerebral que participa en la regulación de las emociones se conecta con la corteza prefrontal. En la porción superior, que es la superomedial, se relaciona más con los procesos cognitivos, básicamente que sea consciente, digamos, sus motivaciones, más que todo internas, ¿sí? De su propio ser, a ver cuáles son sus metas y cómo va a ser o cuál es la manera por el cual va a alcanzar esa meta. Eso es básicamente su estado motivacional, pero ya haciendo consciente. Y las porciones más anteriores de la corteza frontomedial se relacionan o están involucradas en los procesos de mentalización, básicamente en conocerse los conflictos internos y los metaanálisis internos para la solución de problemas, pero de una esfera cognitiva y de una esfera afectiva. Aquí estamos mostrando un experimento acerca de los gustos que tiene la persona hacia la bebida gaseosa, ¿sí? Fíjense que aquí en el eje de la X representa el número de casos del cual le gusta a una persona la bebida gaseosa, Coca-Cola, por ejemplo, y el eje de la Y representa, ¿sí? Los cambios de señal a través o a nivel de la corteza frontomedial. Resulta que entre más la persona le guste algo, ¿ok? Por ejemplo, la Coca-Cola, que es una bebida gaseosa, o la Pepsi, más se activa el circuito neuronal involucrado en la corteza frontomedial. Y eso tiene que ver con cumplir metas y que la persona modifique su conducta o haga cosas para alcanzar esa meta. Sí, tiene que ver con la motivación interna. El hecho de que ustedes estén estudiando psicología y su meta es graduarse de psicólogos,
Ustedes modifican sus conductas y sus hábitos para alcanzar esa meta, que es obtener el título de psicólogo. Pero tiene que ocurrir un proceso previo de motivación interna a hacer cosas, a alcanzar cosas para llegar a esa meta. Tiene que ver con la motivación interna. Obviamente, cada persona tiene una motivación interna distinta. Habrán personas que no les guste psicología, sino que les guste medicina. Entonces, habrá momentos o situaciones en el cual modifique su conducta para alcanzar dicha meta, que sería graduarse de médico. Habrán otras personas que son que les gusta más bien el comercio. Entonces, su conducta va a ser condicionada para alcanzar dicha meta. Por esa razón, digamos que el establecimiento de la motivación está en relación con los hábitos. Tiene que haber un hábito, una disciplina para alcanzar ciertas metas. Entonces, si se sale de esos hábitos, podría entrar en conflicto la persona. Entonces, allí tiene que haber soluciones de problemas pertinentes para alcanzar dicha meta. Pero la motivación va a ser la misma, que es obtener el punto. Por ejemplo, graduarse de psicólogo, obtener un carro, un viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente es como planificar su vida en base a sus gustos, pero a largo plazo. Con respecto a la corteza orbitofrontal, se encuentra en la parte anterior e inferior del lóbulo frontal y tiene la característica que tiene contacto o participa en el circuito neuronal de los estados afectivos. Participa justamente en un circuito neuronal que se llama asa límbica, que conecta la amígdala cerebral, los núcleos subcorticales y la corteza orbitofrontal. Básicamente la función de la corteza orbitofrontal se encuentra relacionada con el sistema límbico. Ya sabemos que para expresar nuestras emociones va en relación a la activación de la amígdala cerebral, pero también va en relación a la corteza orbitofrontal. El hecho que no nos guste a alguien, por ejemplo, y no somos capaces de manifestarlo, es porque la corteza orbitofrontal domina sobre el estado afectivo de las personas, porque la corteza orbitofrontal es, digamos, el área cognitiva consciente por el cual inhibe la conducta de expresar sus emociones. Amor, odio hacia la otra persona. ¿Se parece a la inhibición social? Sí, pero la diferencia es que aquí la inhibición no se basa en las reglas o normas sociales, sino se basa en expresar o no sus sentimientos. ¿Ok? Básicamente eso. Su función principal es el procesamiento y regulación de las emociones y estados afectivos, la regulación y el control de la conducta. Como les dije, expresar sus sentimientos. Por ejemplo, si están en una consulta, ¿sí? Con una persona, pero esa persona siente algo, miedo o siente, digamos, tristeza y no lo quiere manifestar, es porque su corteza orbitofrontal está dominando sobre la amígdala cerebral. ¿Ok? Involucrada en la detección de cambios en las condiciones ambientales, tanto negativas como positivas. Ahí viene el sistema de riesgo-beneficio, ¿ok? Eso es porque tiene conexiones con la corteza cingulada anterior, que es el sistema de recompensa y castigo. Se supone que si estamos en un ambiente, ¿verdad? Y evaluamos qué deberíamos hacer nosotros para conseguir la recompensa, ¿y qué pasaría si sale de la norma? ¿Habría castigo? Entonces allí la persona puede, digamos, procesar esa información y si va a actuar de cierta manera, sabe que tiene que haber una consecuencia, bien sea positiva o negativa. Eso tiene que ver con el tema de recompensa y el placer que genera obtener dicha recompensa. Está en relación de la corteza orbitofrontal. ¿Ok? Entonces, aquí aparece un resumen con respecto a la corteza dorsolateral, la corteza orbitofrontal y la frontomedial. Fíjense que ya sabemos las áreas anatómicas son distintas con respecto a los tres tipos de cortezas prefrontales, ¿ok? Desde el punto de vista anatómico. Aquí estamos hablando de las áreas de Brodmann,
¿ok? Pues la dorsolateral en el área 9 y 10 de Brodmann, la orbitofrontal en el área 11 y 12 de Brodmann y el área frontomedial o mesial en el área 24 de Brodmann. Fíjense que recibe información del tálamo, específicamente en el núcleo dorsomedial del tálamo, y es una de las características de la corteza prefrontal, que recibe información o aferencias del núcleo dorsomedial del tálamo. Más adelante veremos los núcleos del tálamo. Fíjense que también recibe información del área ventroanterior del tálamo, ¿sí? Pero básicamente el dorsomedial del tálamo que envía información de ese núcleo hacia la corteza prefrontal. Los síntomas principales, si llegase a afectarse, si es el dorsolateral, el síndrome disejecutivos, básicamente por alteración de la memoria de trabajo. La corteza orbitofrontal, cambio de personalidad, aparece la desinhibición, ¿ok? Entonces son personas que pueden decir lo que sienten sin tener filtros por la corteza orbitofrontal que está ya lesionada, ¿sí? Y son personas que tienden a ser agresivas también, ¿ok? Porque como expresan sus emociones de manera libre, entonces allí puede expresar lo que siente o lo que piensa la persona de manera deliberada. Cuando hay alteración del lóbulo de la corteza prefrontal ventromedial, tenemos lo que se llama abulia. Son personas que no tienen motivación interna, no les motiva a hacer cosas, o sea, es falta de motivación, ¿ok? O sea, no le provoca hacer cosas o actitudes o conductas para alcanzar dicho objetivo, que antes a la persona se le hacía fácil identificar su motivación interna y que su conducta iba a ser orientada a cumplir dicha meta. Los síntomas asociados sí es en relación a los circuitos neuronales que están relacionados con la corteza prefrontal. Por ejemplo, está alterada la memoria de trabajo, aparece la amnesia frontal, ¿ok? Va que todo por la secuenciación que hemos visto en la diapositiva anterior, que es la planificación y secuenciación, ¿ok? Escasa fluidez verbal y no verbal tiene que ver si la área de extensión involucra el área de Broca, ¿ok? Y alteración de la programación motora, ya saben que tiene relación con el área premotora, por su cercanía a la corteza prefrontal. Con respecto a la alteración de la corteza orbitofrontal, tenemos ausencia de normas sociales, descontrol de impulsos, reiterativos, conductas de utilización y moria. Moria tiene que ver con la persona que le da risa, ¿sí? Pero sin causa aparente. Son personas que se ríen y se ríen y se ríen, pero no hay causa aparente. O sea, no hay un motivo por el cual tienen que reírse. Y eso tiene que ver con la disregulación de los circuitos neuronales entre la amígdala cerebral y la corteza orbitofrontal. Esto de control de impulsos también está relacionado con la corteza ventromedial o frontomedial, ¿ok? Con respecto a la alteración del área mesial o frontomedial, fíjense, tenemos el mutismo aquinético o asinético. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona ni siquiera se mueve mediante su conducta para alcanzar el objetivo deseado para esa persona. Son personas desmotivadas, hay ausencia de respuesta motora.